Bueno, habiendo visto series de Taylor, veamos un teorema dentro de este tema y para qué nos puede llegar a servir. El teorema es el teorema de unicidad. Lo que me dice este teorema es que si tengo una serie de potencias, de esas que vimos en la primera unidad de la cursada, esa serie de potencia convergente dentro de un intervalo finito alrededor de A con radio R, dentro de ese intervalo sabíamos que converge una f de x, pero no sabíamos, salvo que sea geométrica, eh, no sabíamos cuál era esa f de x. Lo que sí ahora voy a saber, por este teorema de unicidad, que esa serie que converge hasta f de x no es otra que la serie de Taylor de f de x alrededor de x igual a a. ¿Y para qué me sirve esto? Si recuerdan lo que vimos en la primera unidad, teníamos una serie de potencias que de vuelta podíamos ver si era convergente, para qué valores de x es convergente, pero no sé, salvo que sea geométrica, no sé a qué función podría llegar a converger. Pero si recuerdan cuando vimos la introducción a este tema de Taylor, arrancamos con los polinomios de Taylor. Y esos polinomios de Taylor eran aproximaciones de mi función y a medida que tomaba polinomios más grandes, esa aproximación era cada vez mejor. Y si esta serie de potencias es la serie de Taylor de esta función f de x a la que converge, podría hallar los polinomios de Taylor para por ahí ver cómo es la forma de esa función, sin tener que graficar esta serie hasta infinito. Y yo sé que esas son buenas aproximaciones. ¿Y cómo saco estos polinomios de Taylor? Bueno, si recordamos la expresión de la serie de Taylor, y esta es la serie de Taylor por este teorema, esto que está acá adentro, la derivada n en el punto A dividido n factorial por x a la n. Por lo tanto, cada término de esta serie son los términos de los polinomios de Taylor. Entonces, desarrollando estas series y cortando en el grado del polinomio que yo quiero obtener, puedo obtener los distintos polinomios de Taylor de esta función f de x a la que converge esta serie. Si quisiera el polinomio de grado 1, empiezo a desarrollar esto y corto antes del primer término. En este caso, el polinomio de grado 1 de, de x es igual a 0 más 0 por x. ¿Por qué? Vamos a ver mejor acá. Si quisiera el polinomio de grado 2, fíjense, el primer término de esta función, para k igual a 1, es menos 1 por 1 dividido en 2 menos 1 medio por x al cuadrado. O sea, los términos anteriores son 0 más 0 por x. Y si quisiera el polinomio de grado 2, acá paro, es solamente este término, porque el término siguiente me daría el polinomio de grado 3. Si quisiera el polinomio de grado 4, para k igual a 1 tengo menos 1 medio por x cuadrado, para k igual a 2 tengo 2 sextos por x al cubo, para k igual a 3 tengo menos 3 sobre 24 por x a la cuarta y acá paro, porque el próximo término sería el polinomio de grado 5. Acá algo para aclarar, que a veces veo estos errores. El polinomio de grado 2 no significa que lo vaya a obtener con k igual a 2. Fíjense que en este caso lo obtuve con k igual a 1. Cuando están hablando de grado de polinomios, apliquen coherencia y paramos en el lugar que obtengo el grado de polinomio que necesito. Otra utilidad que le puedo dar a este teorema es si esta serie que tengo acá convergente a un f de x que no lo conozco es la serie de Taylor de este f de x, entonces esta serie
va a tener la forma de la serie de Taylor, donde cada uno de estos términos del desarrollo de esta serie va a ser igual al desarrollo de la serie de Taylor, que era f de 0 más f' de 0 por x más f segunda de 0 sobre 2 factorial por x al cuadrado, y así sucesivamente. Con esto podría obtener información de mi función f de x como todas las derivadas alrededor en el punto x igual a 0. ¿Cómo lo hago? Y lo puedo hacer comparando esta expresión con el desarrollo de la serie de Taylor. Por ejemplo, ¿cuánto vale f de 0? ¿Cuál es el término acá que está multiplicado por x a la 0? 0. Porque acá me faltan dos términos, que es un 0 más un 0 por x. ¿Cuánto vale f' de 0? F' de 0 es el término que está multiplicado por x a la 1, que en este caso de vuelta acá también tengo igual a 0. ¿Cuánto vale la derivada tercera en 0, por ejemplo? Es el término, o sea, la derivada tercera en 0 sobre 3 factorial por x al cubo tiene que ser igual al término que está por x al cubo en mi desarrollo, igual a 2 sextos. Pasando el 3 factorial para acá, me queda que la derivada tercera es 3 factorial por 2 sextos. Y así en general puedo encontrar cualquier derivada comparando término a término. A veces nos pueden pedir la fórmula de cuál es la derivada n más 1. En este caso hay que tener cuidado. No siempre voy a poder hacer la fórmula, o a veces acá voy a tener que hacer algún cambio, porque este término que está acá está multiplicado por un x a la n más 1, a la k más 1 en este caso. Entonces no podría usar el término general, o sea, no lo podría igualar a la derivada enésima de Taylor dividido n factorial, sino este término tiene que estar igualado a la derivada de n más 1 sobre n más 1 factorial. Pero esto solamente si les aparece la fórmula. Si quisieran hallar una fórmula, que de vuelta no siempre se puede obtener, o hay que hacer algún cambio acá como en este caso, pero sí van a poder hallar el término que quieran, encontrando el término de mi serie que tenga la potencia de la derivada que quiero hallar. Ahora, si yo tengo una serie de potencias que converge a una f de x, habíamos visto que no iba siempre a poder encontrar cuánto vale esta f de x, pero podría, por ejemplo, encontrar una aproximación, el polinomio de grado 2, como lo vimos hace un ratito, que la f de x puedo decir que está aproximadamente, o sea, tiene una aproximación a este polinomio alrededor de x igual a 0, puede ser una buena aproximación, pero sé que en 0 vale lo mismo, porque era una de las condiciones de la serie de Taylor, que pase por el punto en el cual está desarrollada. Pero si estoy trabajando en este intervalo entre menos 1 y 1, fuera de x igual a 0, habíamos visto, como en ese primer video, que las curvas de la aproximación, el polinomio de grado 2 y la f de x se empiezan a separar y voy a tener un error. Si quisiera encontrar cuál es el error máximo que comete una cota de error para esta aproximación en este intervalo, acá tengo dos caminos. O sea, cualquier problema de cota de error vamos a tener dos caminos. El primer camino es analizando el error, pensando esta serie
como si fuese una serie numérica, porque para cada valor de x, esta serie se comporta como una serie numérica. Si este fuese una serie numérica, entonces podría utilizar el error que vimos para las series numéricas cuando usaba una suma finita. El polinomio vimos que era una suma finita, vimos acá anteriormente que desarrollaba esta serie y cortaba cuando llegaba al grado de polinomio que quería. Si es una suma finita, entonces podría usar esa fórmula de error de una serie numérica. Habíamos visto que si la serie era alternante, como es en este caso, el error de cortar la serie acá iba a ser menor o igual al término que le sigue, a la sub n más 1. Y este término en este intervalo toma un valor máximo cuando x es igual a 1. Entonces podría asegurar que en este intervalo, si utilizo esta aproximación de f de x, que es el polinomio de grado 2, el error va a ser menor o igual a 2 sextos por 1 al cubo, 0,33. Otra forma de tratar de acotar y encontrar esa cota de error es meterme con el residuo. Si utilizo el polinomio de grado 2, el residuo es la diferencia entre f de x y el polinomio. Y el residuo, según la fórmula de Lagrange, es la derivada tercera en un punto c sobre 3 factorial por x al cubo. Tengo que encontrar para qué valor de c y de x en este intervalo esta expresión toma el valor máximo para encontrar esa cota de error. X, el valor de x es máximo cuando vale 1. Y acá voy a estar un problema. Esta derivada tercera en un punto c la necesito acotar. La voy a poder acotar, encontrar una cota y por encontrar el error, solamente si conozco esta f de x. Si conozco esta f de x y sé que es una exponencial o un seno o cualquier función que me den, puedo derivarla 3 veces, evaluarla en un punto c y ver para qué valor de c en este intervalo me hace esa expresión máxima. Pero si no lo conozco, nunca voy a poder encontrar este valor, salvo que me lo den. Por lo tanto, en este caso, en este ejercicio que no sé cuánto vale la f de x, no voy a poder acotar el error a través de este segundo camino, que es el camino del residuo. Y no me va a quedar otra que utilizar la fórmula de error de series numéricas si quiero encontrar la cota de error. Hay otros ejercicios donde tengo la f de x, que podría usar o este camino. Y hay otros ejercicios donde me dan por ahí este dato, y si me dan este dato me conviene usar este camino para encontrar esa cota de error. Pero eso va a depender, son dos formas de calcular la cota de error de una aproximación polinómica, y como les decía, va a depender de acuerdo al ejercicio que tengan enfrente, cuál de los caminos les conviene seguir, y muchas veces, como este ejercicio, no me queda otra que seguir el camino de la fórmula de error de series alternantes.